Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este programa Aragón a Debate en este día, en este miércoles 26 de marzo de 2025. Vamos a comentar asuntos, como siempre, de gran actualidad con nuestros invitados de hoy, a quienes ya paso a presentar. José Luis de Arce. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Vicente? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Luis Antonio Sáez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, diferentes temas, diferentes asuntos, ¿verdad? Entre la política, la economía, siempre muy vinculadas ambas, no cabe duda. Vamos a comenzar por un tema muy polémico que viene del gobierno de la nación y de ese acuerdo PSOE-Junts para el tema del reparto de los menores migrantes. Yo ya el acrónimo intento no utilizarlo demasiado, ¿eh? Y no hay que olvidar que esto también tiene su vertiente humana. Estamos hablando de personas que están en ocasiones hacinadas, que ahora en Canarias y en Ceuta hay una situación, no ahora, ya meses tremenda, pero luego tiene un componente político y hasta económico, porque esto requiere de financiación, ¿no? Y en mi introducción, nuestra audiencia lo estamos abordando en otros programas. Es decir, aquí hay una propuesta que de momento tiene contestación en las comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP, contestación de batalla judicial, de vamos a recurrir esto, de vamos a ir al Constitucional, como se ha dicho en Aragón, porque esto no puede modificar la ley de extranjería, considerar ese acuerdo incluso xenófobo, racista, pero dentro de los propios socios de gobierno también de que tiene Sánchez está despertando muchas ampollas. Y ya digo que es un tema muy delicado. Y luego entramos en detalle, como siempre, una valoración inicial de cómo lo veis, José Luis. Bueno, es un tema verdaderamente muy de actualidad que va a ser mucho más importante cada vez más de cara al futuro, porque esto de la inmigración viene y no va a parar. Entonces, lo de los menores no acompañados y los adultos, acompañados o no, va a ser un flujo permanente que va a venir a Europa, pasando por España, por supuesto, y va a plantear un problema que habrá que abordar con mucha seriedad. Yo, primero de todo, quiero decir que, lamentablemente, no se sabe cuántos menores no acompañados hay en España. El propio ministro, el otro día, después del Consejo de Ministros, que hubo una rueda de prensa que dio el Víctor Torres pues dijo que las comunidades autónomas tenían que decir la verdad de cuántos menores había en cada una de ellas. Luego estaba reconociendo que no se sabe. Y aunque la estadística oficial dice que hay unos 14.000 en este momento en España, bueno, pues yo me quedo con esa duda del propio ministro que dice que no sabe cuántos hay, ¿no? Luego, entonces, para empezar a resolver el problema, habría que empezar por conocer cuál es el volumen, ¿no? Y esto hoy, lamentablemente, no se sabe porque, claro, sabemos que en Canarias últimamente han llegado unos miles estos últimos meses, ¿no? Pero, claro, hay más que vienen por otros sitios, que llegan de noche, que no se conoce de dónde llegan. En fin, cuántos son. Es una pena, pero lamentablemente es así. No sabemos cuántos hay. Fíjate, José Luis, y ahora vamos con Luis Antonio, que lo que tú dices se le ha preguntado por activa, pasiva y perifrástica a la consejera del Gobierno de Aragón, de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Ella ha dicho, seguramente por esta especie de trampa del ministro, no vamos a entrar en cifras, no vamos a hablar de cifras. Lo que sí que ha dicho es que, no de ahora, los centros de acogida aquí en Aragón están más que saturados. Eso sí que lo ha dejado muy claro, ¿no? Y luego hablaremos también de la financiación, porque claro, si tengo que acoger a estas personas, tendré que tener la financiación procedente del Gobierno de España. Sí, bueno, es un tema con muchas aristas, ¿no? Está lo inmediato, que es esta negociación, pero que yo creo que lo que trasluce algo que hemos comentado en otros momentos, ¿no? La exageración casi histriónica de la política y utilizar cual tema como arma arrojadiza y cambiando mucho, no tanto sobre la objetividad o la reflexión que puede haber sobre el tema, sino en función de si yo estoy en el poder y tú en la oposición, pues convierte la perspectiva de una forma en otra, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, siempre los menores y en esa situación pues en la que tienen una fragilidad muy grande y sin duda que se introduce además la forma de negociar de una parte del Parlamento, la nacionalista, que también bordea a veces el chantaje, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos coyunturales que yo creo que enrunan algo que ya de por sí de partida es muy complicado. Pero detrás de esto también para mí hay un tema que lo apuntaba José Luis de perspectiva de largo plazo, que es la mundialización, la globalización o el cosmopolitismo, como nos guste más llamarlo,
que es y a su vez la visión negativa de ella, ¿no? Yo creo que lo que reverbera esto sobre todo es, una vez más, penalizar o predisponer a que la diferencia, a que las personas que vienen de otros lugares pues tienen ya una connotación negativa. Y bueno, nadie es completamente puro ni ningún fenómeno es completamente beneficioso, pero creo que ponerse en el lugar de las otras personas, ver cómo en otra época a lo mejor, pues yo tengo gente de mi generación que con 15 años estaba pensando en irse a Suiza a trabajar, ¿no? Digo, técnicamente sería un MENA. Sí, No sé, a sí, veces sí. me dice, ¿no? Que entonces las leyes laborales en Suiza, bla, 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 ¿no? Pero quiero decir que a veces adoptar también posiciones, y yo creo que aunque tú dices que estaba ahí ese trasfondo humanista, a mí me parece crucial, ¿no? Porque no dejan de ser personas, niños, jóvenes en formación. Todo lo que invertamos en ellos en sí mismo tiene un valor intrínseco, pero incluso si esas personas conseguimos convertirlas en unas personas que van a complementar luego nuestro mercado laboral, que van a ser buenos ciudadanos, que van a ser buenos vecinos, hasta podríamos tener esa especie de altruismo egoísta que se dice a veces, que nos interesa invertir en bondad solo porque a futuro no tengamos problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso puede que lo concreto allá hay una negociación de póker con muchas trampas, pero detrás lo que no me gustaría, viendo los tiempos que corren, que las inmigraciones se conviertan en algo negativo, porque no lo son. Pero es que, claro, por apuntillar, Luis Antonio, y ahora vamos con José Luis, hay algunos, y vosotros lo sabéis, que están estigmatizando a estos menores. Estigmatizando, y hay algunos, y hay discursos de estos todos los días que vinculan a estos menores con la delincuencia. Eso es así. No digo que sean mayoritarios, pero eso es así. José Luis. Sí, el aspecto humanista que decía mi compañero, que es despreciado olímpicamente por algunas de las comunidades. Y me voy a referir precisamente al pacto que se ha hecho con Junts, al vergonzoso pacto que se ha hecho con Junts, ¿eh? En fin, no sé cómo calificarlo, porque verdaderamente es una vergüenza, ¿no?, el que este gobierno se arrastre por el suelo de esta manera y sea capaz de hacer un reparto en el que le caen a Cataluña 20 personas, 20 menores, y a Madrid, por ejemplo, más de 700, ¿no? Esto no puede ser. Mira, yo he hecho unas consultas estadísticas esta mañana y he visto, por ejemplo, lo siguiente. Cataluña tiene una población de unos 8 millones de habitantes, ¿no? El 15% de esos 8 millones de habitantes son un 16% más o menos. Bueno, si en España hay, como dice la estadística, que no es verdad, pero hay que tener una cifra en la mano, 14.000 menas, en Cataluña hay 2.200, 2.300, según dicen. Justamente otro 16%. Es decir, hay una proporcionalidad, entre la población, equivalencia entre la población total y la población de los inmigrantes, niños, menores. En Madrid pasa algo parecido, también tenemos lo mismo con la población, y aplicando los porcentajes que he aplicado en Cataluña me sale exactamente lo mismo. Por tanto, en ese sentido, los datos de Madrid y de Barcelona, Cataluña, por comparar dos comunidades polémicas, son los mismos. Por consiguiente, no es de recibo que en el reparto, y es una pena que se reparta la gente de esta manera, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer? Algo hay que hacer. Pero que en ese reparto resulte que a Cataluña, como el señor Puigdemont es un homófobo, como se diga, o un xenófobo. Bueno, xenófobo. Sí, perdón, he querido decir xenófobo. Sí, entonces decían, no, yo solo quiero 20, en fin, pues por haceros un favor. Pero Madrid que cargue con 700. Mire usted, esto no puede ser. Claro. Este gobierno es un desastre, ¿eh? Bueno, a lo mejor no lo he mirado con tu exactitud, pero claro, tienen en cuenta el stock previo, ¿no? Como decir, cuál es la cantidad de menores que previamente estaban siendo atendidos, que no es el dato concreto, ¿no? Sí, pero hay más factores. Hay más factores. Cataluña, precisamente, y Madrid son dos comunidades autónomas en las cuales la riqueza, los recursos, las posibilidades que hay de atención son mucho mayores que en otras regiones españolas en las que todo eso es mucho más pobre. Es mucho menos, no está tan presente como está en estos sitios. Por consiguiente, hay una carga adicional que deberían sobrellevar quienes más tienen, quienes más pueden, quienes son más ricos. Y esto tampoco se está dando. En ese sentido, es verdad lo que dices, pero hay también otras consideraciones a tener en cuenta. Aragón lo que pide y exige es financiación.
Es decir, que si van a venir... que me den lo que se cuesta. ha publicado 186. Sí. Y luego está el componente político y la batalla judicial que emprende el Gobierno de Aragón. Es decir, el Gobierno de Aragón recurre al Constitucional y lo que va a hacer es intentar todos los actos administrativos que vengan derivados de esta situación, intentar frenarlos con medidas cautelares. Lógicamente, los periodistas le preguntaron a la vicepresidenta Mar Vaquero, ¿pero van a acatar la ley? Y dice, por supuesto, vamos a acatar la ley. No vamos a ser insumisos. Otra cosa es que intentemos frenar este decreto. Sí, pero yo insisto que se convierte cualquier debate que es legítimo en arma arrojadiza. En judicializar y llevar a los extremos, ¿no? Un poco el juego de a ver quién frena antes del abismo, y yo creo que es un tema lo suficientemente importante, y sobre todo el cómo influye en las percepciones, que al final son clave en todo esto, ¿no? Si asociamos una cosa a otra, yo creo que la mayoría de los gobiernos tienen margen, y lo vemos cuando lo gastan en unas cosas, en otras, o el coste que nos suponen. Yo creo que algún día, y sería tirar piedras a mi tejado, ¿qué derroche de recursos hay en la universidad cuando la mitad de los alumnos abandonan y un 85% está subvencionado, ¿no? Quiero decir que utilizamos una aritmética que a veces es muy minuciosa, y sin duda el coste, los profesionales que llevan para abordar a estos chicos tienen que ser cualificados, implica un gasto importante, pero yo creo que a veces en la disputa presupuestaria se va más un poco al maximalismo y a la apariencia, que al entrar a fondo decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Dónde hay ámbitos donde se pueden integrar mejor? Por ejemplo, Burbaguena y Mora de Rubielos tienen unos centros de acogida, y la propia población local pues está muy a gusto con ellos, y a lo mejor dices, bueno, pues un entorno rural. Me parece que en Huesca también con otro contingente, y a lo mejor decir, bueno, pues... Fíjate, perdona, en Burbaguena es que el dato es muy importante. Hay más en el centro que habitantes. Sí, es un pueblo muy bonito, pero venido a menos, ¿no? Pero que se han integrado y que no causan ningún Entonces, decir, bueno, ¿dónde tenemos contextos, ámbitos donde podemos hacer de estas personas alguien más capaz, ¿no? Claro, luego está... no sé si ha terminado. No, sí. No, luego está otro componente. Cuando entramos en el discurso político. Y amigo, el discurso político, lo digo porque el señor Sánchez critica con mucha vehemencia cualquier pacto del Partido Popular con Vox, con la ultraderecha, porque son xenófobos y racistas. Y ahora él está pactando por el interés que todos sabemos con un partido que en ese aspecto se diferencia poco, en mi opinión, del que él denigra, ¿no? Claro, porque esto se lo han dicho sus socios de gobierno también, que Junts son xenófobos y son racistas, y que esto no es nuevo. Cataluña, los independentistas quieren a unos inmigrantes, a otros no. Sí, claro. No les gusta que lleguen inmigrantes de Hispanoamérica, porque estos hablan castellano y... Claro. Efectivamente. De todas maneras, esto es la hiperdemagogia también de los políticos. De todas maneras, yo creo que, hablando del gobierno de Aragón y de la queja de la consejera de que está saturado en el servicio que pueden ofrecer, los centros de acogida, yo le diría que se preparen para tener más capacidad de recibir, porque esto va a ser necesario con el paso del tiempo. Entonces, pónganse a trabajar, pónganse a preparar centros, sitios, lugares para poder acoger, para poder transformar en ciudadanos como Dios manda a todos estos chavales que vienen, ¿no? Y bueno, ya que se habla tanto, ¿verdad?, de solidaridad también. No lo voy a comparar con la Dana y tal, es que los canarios, nuestros amigos canarios, están aguantando. Es que ya eso no es saturación. Mucho. Claro, llevan mucho tiempo en una situación absolutamente desbordada por el flujo que está llegando de inmigración, ¿no? Ante la pasividad de su ministro, el canario este. Sí, que también es canario. O de su gobierno. El señor Ángel Víctor Torres, ¿no? Sí. Bueno. Y siempre pendientes, ya con esto lo cerramos, de que Marruecos nos enfade y nos haga como aquella vez y nos abra la espita, ¿no? Porque hay que estar a bien con el vecino del sur. Bueno, cambiamos radicalmente de tema, pero lo traigo aquí, en esta tertulia político-económica, porque desde el gobierno de España se nos dice que vamos como un cohete, se nos dice que, fíjese, la tasa de desempleo, que es verdad que está en una tendencia descendente, en datos del INE de diciembre de 2024 es 10,6%. Seguimos siendo los campeones, por desgracia, del paro de la Unión Europea,
Pero es verdad que hay una tendencia. Claro, luego, según qué medio buscas o lees, te dicen, ojo, que esto tiene trampa, ojo, que los fijos discontinuos, cuidado que nos están maquillando las cifras del paro. Y yo a vosotros os digo, ¿a quién hay que creer cuando se analizan las cifras? Por cierto, cuando analizáis vosotros cifras del paro, yo siempre me voy a la EPA, no a los que están inscritos en el INAEM, no sé, no es que me dé más fiabilidad una cosa que otra, pero la EPA sí que refleja a aquellas personas que pueden no estar inscritas en una oficina de empleo y que están en edad activa, en edad de buscar un empleo. ¿Cuál es vuestra impresión, José Luis? Bueno, yo creo que del cohete. Pasa como con los MENAS, en realidad con el paro, ¿no? Sí. Que tampoco sabemos cuántos parados hay. Una cosa es que te digan que es el 10,6%, sí, y otra cosa es la verdad. Y la verdad efectivamente está encubierta por el fenómeno de los fijos discontinuos, está encubierta por la economía sumergida, en fin, hay unos factores que de alguna manera desfiguran la cifra que se nos da. Pero en todo caso, grave es pensar que con el 10,6% que se reconoce, estamos muy por encima de la media europea en tema de desempleo. Y no digamos ya si llevamos esto a nivel de la juventud, ¿eh? La juventud tiene un problema gravísimo con el paro juvenil, sí, que en España yo creo que duplica, o más que duplica, la media estadística europea, ¿verdad? Entonces, primero de todo, centrémonos cuál es en realidad. Pero claro, hablamos de Aragón también. Sí. Y en Aragón las cosas no son las mismas. En Aragón, afortunadamente, estamos bastante por debajo de esa media nacional. Estamos en el 7,6, creo que es aproximadamente. Sí, ¿no? Por debajo de la media. Gracias a que Aragón está en este momento pasando, yo creo, un momento brillante de su devenir económico. Se están anunciando, y ojalá sean todas verdaderas y lleguen, miles de millones de inversiones en diferentes aspectos de tecnología, de agroalimentación. La verdad es que, en fin, es un momento bueno. Se nota, estoy viendo en la pantalla grúas, estoy viendo cómo se hacen casas. Sí. Efectivamente, la construcción está tirando mucho también. ¿Por qué? Pues porque se van a necesitar muchas viviendas. Ojalá sean asequibles para la gente que las necesita. Pero, en fin, yo creo que Aragón, en ese sentido, en el aspecto del paro, aunque está en el 7, que ya es bastante, habría que pensar en llegar a un 4, que sería un poco la cifra ideal. Pleno empleo, prácticamente. El paro técnico, sí, el paro mínimo, el paro estadístico técnico, sí. Bueno, el gobierno de Aragón se anuncia que quieren llegar a ese pleno empleo. Sí. Ya lo anunciaba Lambán, que el objetivo era el pleno empleo. Yo creo que vamos en camino, a ver si sale. Sí, bueno, empezando un poco por lo que planteabas al principio, hay 3 fuentes para analizar la fuerza de trabajo, el mercado laboral. Una es la EPA, la encuesta de población activa, que como toda encuesta, pues a veces depende de la muestra, de pequeños detalles. En circunscripciones se hace por distritos censales, en provincias como Teruel, Soria o incluso Ceuta y Melilla, que la muestra es más pequeña, se plantea que la variación puede ser mayor, ¿no? Pero eso se hace con una metodología similar a la de Europa, de manera que las cifras sean comparables en los 27 países 27. Y en las 300 regiones que somos, porque nos podemos comparar pues con Lombardía, con Sicilia o con Por eso en los datos macro, ¿verdad? La comparación es con la EPA. Sí, y bueno, eso se hace bien y yo creo que es una cifra que hay que interpretar como tal, ¿no? Luego está lo que nos dice el Servicio Público de Empleo, el SEPE, que a escala autonómica, como está descentralizado, es el INAEM, pero están coordinados, y nos dicen los que van a la oficina, lo cual ya es un registro, es otro tipo de naturaleza de dato. No es alguien que le pregunta un encuestador, sino alguien que voluntariamente va y que a su vez las empresas plantean las demandas de fuerza de trabajo. Como demandante de empleo. Y luego hay una fuente que es muy interesante porque ahí nos viene hasta cuántos tenemos como picadores de mina o picadores de plaza de toros, que había una confusión estadística, que es la seguridad social, que ese es importante. Y cada una de estas fuentes genera titulares en su momento, ¿no? La EPA, por el tema de que mucha gente no lo plantea o no va a las molestias, es la fuente que se considera principal. ¿Qué cuestión hay aquí o qué lo distorsiona? Que estamos comparando 2 fuentes. Cuando se habla de fijos discontinuos, estamos hablando de una categoría jurídica, de una cosa que tiene que ver con el contrato, que como la reforma de la reforma, que se quedó en agua de barrajas, porque la verdad que el PP había hecho una reforma más que aceptable, pero había que jugar un poco con esta exageración, con esta teatralización, entonces se quiso la precariedad maquillarla, y ahí es donde aparece la figura del contrato fijo discontinuo, que puede ser parado
o puede ser inactivo. Sí. Puede ser que diga, mira, yo siempre trabajo en este hotel, pero cuando no tengo trabajo ni siquiera lo busco y soy un inactivo, o sigo buscando en otra empresa que puedo, que entonces sería parado. Pero eso no interfiere en la EPA. Otra cosa es, a la hora estaría más en términos de la calidad del empleo que tenemos. O sea, donde yo creo que sería atacable, más que en cuanto a la cifra de población ocupada, activa, desempleada, en cuanto a si tenemos un trabajo más estable o si seguimos teniendo un trabajo temporal muy alto, porque con el tipo de especialización que tenemos, turística, agrícola, muy estacional en según qué cosas, pues es que es inevitable hasta cierto punto y no habría que demonizarlo, pero como nos gusta asociar que a veces el trabajo temporal, si es voluntario, te puede convenir a ti. O sea, estamos con una serie de prejuicios previos a la hora de analizar, ¿no? Y luego eso, España, por terminar ya, claro, la tasa natural de desempleo es difícil de calcular, hay problemas en economía metodológicos, teóricos, pero fíjate, en España la economía empieza a estar caliente. En 2007 tuvimos la cifra más baja desde casi 50 o 40 años antes. Que fue el 7, creo que fue el 6,97, que fue cuando Rodríguez Zapatero fue tan chulo que dijo, y vamos, hemos adelantado a Italia y enseguida a Alemania, ¿no? Y dos pero eso era herencia también, ¿eh? Del gobierno de Aznar. No, sin duda, pero claro. El 7%, en Estados Unidos empiezan a criticar muy duro al presidente cuando están en el 4,5, 4%. Porque las condiciones culturales, asistenciales de todo tipo son diferentes. ¿no? Entonces, lo que para nosotros es un promedio bueno, en otros países sería malo, ¿no? Estoy recordando, porque no sé cómo lo veis, ¿no? La salida de la pandemia. La salida de la pandemia siempre se nos ha dicho que a España le costó más salir que a otros países, ¿no? Y por la relación con el Producto Interior Bruto. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia que había sesudos economistas, no lo digo por ti, Luis Antonio, que decían, ¿saldremos cómo? ¿Con una V? ¿Saldremos con una M? O una L. ¿O con un signo de aprobación? Yo no sé cómo hemos salido, porque claro, el sector servicios, el sector turístico es capital en la economía española y hablamos no de 2020, es que hasta 2022 no se empezó a recuperar el tema turístico, ¿no? ¿Creéis que esto también está teniendo, además de lo que apuntaba José Luis antes, influencia en esta recuperación yo creo que económica? Sin duda el crecimiento del turismo, evidentemente, con la demanda que supone de puesto de trabajo. Eso tuvo un parón enorme. Sí, pero claro, ahora fíjate, los últimos 2 años, cómo está de disparado. Claro, ¿no? es un boom. Eso influye notablemente, lo cual también es un riesgo, porque claro, si un día el turismo, por la razón que sea, y puede haber más de una, flaquea, rápidamente eso nos llevará otra vez a que el 10% actual se convierta en un 12, en un 13. Y eso nos sigue dando que pensar que seguimos estando por debajo de Europa y que nuestra economía debería estar fundada, aparte del turismo, en alguna otra cosa que implicase empleo fijo, permanente, constante, bien remunerado. ¿Cuántas veces hemos oído a los políticos, la industria, hay que reindustrializar España? Pero me parece que se quedan muchas veces en palabras. Hay otra cuestión aquí que también es interesante, que es la demografía. Porque al final el paro es cuántos de los que desean trabajar no lo pueden llevar a cabo. Y están jubilándose las primeras generaciones del baby boom. Así es. Con lo cual esto es como cuando en una empresa decimos así como en chiste, mira, se jubila y corre el escalafón, ¿no? O si el ascensor se cayera, queda un hueco por arriba. Pues fíjate la cantidad, y lo estamos viendo, médicos que se dice, ahí va, pero no tenemos suficientes, o vamos a prolongar, o los profesores de instituto que se suelen jubilar los primeros a los 60 años y están dejando a gente sin el máster de especialización. O sea, tenemos un problema también demográfico, por decirlo así, de relevo generacional, que va a ser relevante también, ¿no? Por eso la migración que antes hemos tratado es parte de la pieza del puzzle, ¿no? No sé si para encajar las piezas, que es muy difícil, sin duda. Pero sí también tenemos ahí un factor poblacional muy importante a la hora de analizar el mercado de trabajo. La migración evidentemente va a ser parte de la solución, no cabe ninguna duda, pero claro, habrá que organizarla y ordenarla un poco, ¿no? Nos quedan pocos minutos, pero ahí había un tercer tema que es muy de actualidad porque ayer salió el Eurobarómetro. Sí, la prudencia de las encuestas, pero y no me da tiempo, lo tengo desglosado, pero a leeros el titular, y el titular es: a los españoles nos preocupa más la educación que defensa
o el cambio climático. España sitúa defensa y seguridad como quinta posición en preocupaciones, mientras que el conjunto de la Unión Europea lo sitúa en la primera posición. ¿Os extraña? ¿Os sorprende? A mí no. No, no me sorprende. Porque lo vemos como algo, ¿no? Igual lejano, el tema de la defensa. Sí, ahora están con esa campaña de intoxicación a la población, que es lo de que hay que prepararse para la Tercera Guerra Mundial y cosas de estas, ¿no? Que compre usted un kit de supervivencia. Como en Polonia o como 5 litros de agua para cada día y cómprese para 3 días. ¿Y por qué no 4 o 17? Yo es que los 3 días no acabo de entenderlo. Si me debo preparar para un conflicto bélico o una catástrofe natural, pues no sé si va a durar 3 días y luego se acaba. Y otra vez viene la luz, viene el agua, viene todo. Oiga, no me tomen el pelo, están ustedes intoxicando a la población, están manipulándonos una vez más. Hay psicosis, están tomándonos el pelo. Este tema. Se va a producir la psicosis, se va a producir. Todos los días, en todos los medios, se empieza a hablar ya una y otra vez del tema del kit de supervivencia. Y eso cala en la sociedad y termina por hacer que la gente se preocupe de verdad y actúe en consecuencia. Es decir, vaya a los supermercados a comprar papel higiénico, se lleven botellas de agua por todos los lados. Me preocupa esa forma tan frívola de calentar a la población, la verdad. Y hablando, y termino, el tema del barómetro del Parlamento Europeo. Has hablado de una parte que dice estadísticas de actitudes de los países con respecto a diferentes problemas. Pero hay otra cosa en ese barómetro, que es el autobombo. El Parlamento Europeo, que es el que hace este barómetro. Por eso he dicho prudencia. Hombre, es que se está mirando el ombligo, qué buenos somos, cuánto nos quiere la gente en Europa. En fin, esto es un poco... O sea que esto le viene bien para ese plan de rearme no, que ya lo han quitado, han hecho el eufemismo. En fin, no vamos a discutir ahora el eufemismo, que ahora ya no lo llaman rearme. Luis Antonio. Bueno, Europa tiene muchos significados. No es lo mismo para los países del este, Polonia, Estonia, Letonia, con su historia, con su conflictividad, y su cercanía que España, a Rusia, que en cambio, afortunadamente, pues llevamos mucho tiempo sin intervenir en conflictos internacionales. Para Europa en los años 60-70, yo creo que nuestra generación tenía aquello que se dijo de África empieza en los Pirineos, ¿no? Y ser europeo era ciudadanía, democracia y estado de bienestar, ¿no? Queríamos tener unos institutos, unos hospitales, y yo creo que ahora los tenemos tan buenos como mínimo, ¿no? En cambio, para estos países del este era más bien libertad económica, seguridad, escapar del, entre comillas, diciéndolo mal, del oso ruso, ¿no? Entonces, eso ahora ha revivido. Parecía que durante 20 años pues había estado aquello latente. Y claro, justo ahora en este momento crítico, pues nosotros todavía seguimos creyendo que cuando hacemos corto, pues viene el dinero Next Generation como una pedrea, como el maná, y nos hace lo que queremos, ¿no? De infraestructuras, de gasto público, como se plantee, y allí todavía pues es importante esa brecha cultural, ¿no? Y una visión diferente, distinta, pero sobre todo por esa cercanía, como lo has denominado, al oso ruso, que sí que estaba latente, pero ahora nos damos cuenta de que estaba con ganas de ese imperialismo, ¿no? Y quién sabe lo que va a suceder. Y veremos ese plan que hoy en el Congreso de los Diputados ha habido ese debate sobre el plan para la industria de defensa, que va a traer muchas complicaciones. Antes decíamos, sus socios, los de Sánchez, están en contra de este tema, bueno, aunque hay que escuchar algunas barbaridades por parte de Yone Belarra y de esta gente que creo, nos queda un minuto, que no saben muy bien lo que es el pacifismo. O habrá que recurrir, José Luis, al adagio latino. ¿A cuál te refieres? Al de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pacem para bellum, sí. Claro. Sí. Bueno, no deja de ser una realidad histórica, ¿no? Lo de preparar la guerra para obtener y conseguir la paz. Bueno, es que igual hay que hablar más de seguridad de los países. Y de paz. Hay que hablar más de paz también. Pues menos de guerra, porque el teorema de Thomas, ya sabes cuál es, que dice que los individuos actúan en su comportamiento en función de las circunstancias que les dicen las estadísticas, las encuestas y los gurús. Sí, de una paz justa también. Ya que hablamos de Ucrania, que la paz llegue, pero que sea justa. José Luis de Arce, Luis Antonio Sáez, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Hasta un próximo programa.